Hubo un tiempo, hace más de 400.000 años, cuando Europa no era un continente dominado por rascacielos, luces y civilización. Era un mundo salvaje y frío, un lugar de bestias gigantescas, de tormentas de nieve y cielos de un gris implacable. En esos paisajes inhóspitos, donde muy pocos se atreverían a sobrevivir, apareció un ser único, un ser que luchaba por su lugar en la Tierra, el Neandertal. Bienvenidas y bienvenidos a otra historia. En este video te hablaré acerca de cómo fue la vida y la extinción de uno de los homínidos que compartieron la Tierra con el Homo sapiens. Pero antes no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido histórico y gratuito. En nuestra búsqueda de entender a nuestros antepasados, el hombre de Neandertal se alza como una sombra misteriosa, un eslabón perdido que nos muestra lo cerca que estuvimos de no ser la única forma humana predominante. ¿Quiénes eran estos enigmáticos seres? Los neandertales no eran simplemente humanos primitivos. No eran un borrador mal hecho de nuestra especie, el Homo sapiens. Eran algo mucho más. En un mundo azotado por el frío. Los vientos cortaban la piel, las nevadas eran interminables y los inviernos duraban mucho más que las estaciones cálidas. Durante la mayor parte de su existencia, los neandertales vivieron en un periodo de tiempo de constantes glaciaciones. Eurasia estaba cubierta de vastos campos de hielo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el nivel del mar estaba mucho más bajo que en la actualidad. En estas tierras heladas, los bosques densos y las praderas abiertas convivían con glaciares que se desplazaban lentamente, destruyendo todo a su paso. Cada rincón del mundo natural parecía desafiar su existencia. Pero los neandertales no se amedrentaban. Adaptaron sus cuerpos a este entorno, desarrollando extremidades más cortas y cuerpos más robustos para conservar el calor. Incluso sus fosas nasales y sus huesos de la cara eran más anchos, posiblemente una adaptación que les ayudaba a calentar y humedecer el aire gélido al respirar. Mientras nosotros, los Homo sapiens, buscábamos climas cálidos y soleados, ellos se aventuraron en estas tierras sombrías y solitarias, donde el día a día era una batalla constante contra el frío. En ese duro entorno, cazaban mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes gigantes. Estas criaturas eran no solo su alimento, sino la razón de su supervivencia. De ellos tomaban carne, grasa, pieles y huesos. Imagina enfrentarse a estas bestias gigantescas, con armas rudimentarias, pero con un ingenio y una resistencia sin igual. Hasta hace poco se creía que las técnicas que utilizaban para cazar se basaban únicamente en el contacto directo con sus presas, con el riesgo que esto conllevaba. Sin embargo, los investigadores desarrollaron una nueva teoría al analizar las heridas en unos huesos de dos ciervos de 120.000 años de antigüedad, provocadas por el hombre de Neandertal. Observando el tipo de perforaciones y usando imágenes microscópicas y pruebas balísticas, los científicos consiguieron entrever cómo fueron provocadas las heridas e incluso cuáles fueron los ángulos de impacto. La conclusión a la que llegaron fue que dichas heridas se debieron a impactos provocados por lanzas de madera de corto alcance. Esta técnica de caza basada en la emboscada y con armas a distancia sugiere que los neandertales necesitaron de la cooperación y la comunicación entre ellos. Por otro lado, un estudio realizado con individuos hallados en cuevas de Irak y Bélgica analizó los dientes y encontró restos de almidón y otros alimentos como legumbres, raíces y tubérculos que por su estado mostraron que fueron cocinados antes de ser ingeridos. Este descubrimiento no solo probó que los neandertales sabían cocinar, sino que, de alguna forma, eran capaces de controlar el fuego.
A lo largo de los siglos, hemos reducido a los neandertales a simples hombres de las cavernas, torpes, salvajes, carentes de lenguaje o emoción. Pero, ¿es esto verdad? La imagen de seres brutos y especialmente violentos ha perseguido al Homo neanderthalensis desde hace muchos años. Esta creencia se ha basado tradicionalmente en la existencia de fracturas y agujeros hallados en muchos de los fósiles de neandertales encontrados hasta ahora. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que este homínido no era más agresivo que el Homo sapiens. La evidencia cuenta una historia muy diferente. Los arqueólogos han encontrado rastros de que los neandertales se cuidaban entre ellos. Hay huesos humanos que muestran fracturas graves, pero también señales de que estas fracturas fueron tratadas y que los individuos sobrevivieron gracias a los cuidados de otros. En un mundo tan hostil, ellos se cuidaban y eran capaces de sentir compasión. Otra de las ideas clásicas que se ha tenido sobre los neandertales es su nula capacidad simbólica y artística, habilidad que se atribuía exclusivamente al Homo sapiens. La sorpresa llegó cuando una investigación llevada a cabo por científicos españoles y de otras nacionalidades acabó con dicha creencia. Los investigadores analizaron las pinturas rupestres encontradas en 3 sitios diferentes de la geografía española: en Cantabria, Extremadura y Andalucía. El resultado del análisis determinó que las pinturas tenían 65.000 años de antigüedad. Esto significa que se realizaron más de 20.000 años antes de la llegada del Homo sapiens a la península ibérica, por lo que el estudio concluyó que la autoría del arte rupestre se debía al hombre de Neandertal. Este fue uno de los descubrimientos que más revolucionó a la comunidad científica, ya que no solo se vio que los neandertales también fueron artistas como el ser humano actual, sino que lo fueron mucho antes que los seres humanos modernos. Esta nueva visión toma aún más fuerza gracias a los hallazgos producidos en el año 2012 en Francia, que revelaron que los neandertales también decoraban sus cuerpos con adornos. Estos hallazgos produjeron un fuerte impacto en nuestra manera de entender a este grupo humano. Se comprobó que los neandertales tenían ciertas capacidades de pensamiento simbólico, hasta entonces solo reservadas en exclusiva al Homo sapiens. Tenían una noción del arte y, posiblemente, de la espiritualidad. ¿Podría ser que tenían un lenguaje? ¿Un lenguaje que se perdió en las sombras del tiempo? Pero entonces, hace unos 60.000 años aproximadamente, ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de los neandertales. En algún lugar de Europa, nuestros antepasados, los Homo sapiens, aparecieron. Se miraron unos a otros, extraños y familiares al mismo tiempo. ¿Cómo sería ese primer contacto? ¿Fueron hostiles? ¿O quizás hubo comprensión? Con el tiempo los neandertales comenzaron a desvanecerse. No sabemos exactamente cómo o por qué. ¿Fueron eliminados? ¿O simplemente no pudieron competir en este mundo cambiante? Algunos dicen que fue el clima, otros que fueron nuestras propias habilidades lo que los desplazaron. Lo que sabemos es que, hace unos 30.000 años, sus rastros comienzan a desaparecer. Se sabe ya que el ser humano actual heredó entre un 1,5 y un 2,1% de material genético de los neandertales. En efecto, ambas especies convivieron durante miles de años, compartiendo algo más que el hábitat que los rodeaba. Los neandertales y los Homo sapiens no solo se encontraron, sino que se mezclaron. El ADN de muchos de nosotros lleva rastros de estos antiguos seres. Los neandertales no desaparecieron sin dejar huella, ya que dentro de nosotros llevamos un recuerdo de ellos. Si te ha gustado este video,
y quieres apoyarme para seguir creando contenido histórico, no olvides suscribirte y dejarme un like.